Makakna ukia Pietrona yunehin ikiayahin. Miano nena chowi wehi havo kashiram. Na chahobuse. Ite chowi nime kaina wahpa huvia. Hashuno kiumana ya te tiram na yang yahova. Yakto yo te noa. Te kobunda sung ne yahu. Soki is chahpomo. Nime kena sung yaho te matzaram. Te serike te poya. Te nasakova. Mik paseina de hamba. Maka yorana nenya hanyo te tsois, hapu yaho te noa, te pugulto como tangubio kovakua. Como angayu te angoi, numzu wewene yahuse. Pumba na tumu yompune y te miama es yus nebia. Tingnuma, angayu te angdong, yakwak yaho angka. Sasawo te tsamiomo poya tsahpomowo. Imiteshi Javija Singes Goe Jessica Moreno nos goña goñacho, daña queñaji atzibon rona joviñeji poquetecheji. Amigos, amigas de Guardavoces Podcast, muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Guardavoces Podcast. Estamos muy contentos. Gracias por compartir el trabajo que las compañeras hablantes hacen en favor de la diversidad lingüística. Hoy tengo el honor de estar conversando con Liz Sáenz. Seguramente ya muchos la ubican, la conocen por este maravilloso trabajo que ha hecho de el cómic El día que no amaneció en Zoque. Ella es hablante de la lengua Zoque y bueno, Liz viene a platicarnos un poquito sobre este gran proyecto, así que bienvenida Liz, bienvenida a Guardavoces Podcast. Yus Coroya, Yoki Maka Huehuinechame, Macanzabdame, Huchen Zuktaute Yoshkui, mi Uchirambatsi Mumuhura Nedaguma Nuchauba, Waka Mustama, Inguma Nuchama, Huche Zakute Totohaye. Pues muchas gracias a todos los escuchas y a todos a quienes nos oyen desde distintos lugares. Les he saludado en mi lengua materna, que es el Odetzame, el Zoque de Chiapas, de la región Norte Alto. Y bueno, estoy muy contenta de estar conversando con Jessie en este programa. Guardavoces Podcast. Guardavoces Podcast. Y bueno, vamos a conversar acerca de, pues, como de mi experiencia, ¿no? En este trabajo del que ya mencionaba Jessie, del cómic del día que no amaneció en Zoque. Muchas gracias. Bueno, antes quisiéramos hacer como un breve espacio para que nos digas en qué lengua saludaste, porque justo el objetivo de este proyecto es dar a conocer la diversidad lingüística, dar a conocer el trabajo que mujeres hacen con mucho amor por las lenguas. Entonces, ¿en qué lengua le saludaste? Bueno, yo soy hablante de la lengua Otetzame, que es la lengua Zoque de la región Norte Alto de Chiapas. Yo vengo de allá, de Chiapas. Y pues esta lengua pues es milenaria, tiene su raíz en la lengua mije, y bueno, en eso es como yo les he saludado, en la lengua Zoque. Muchas gracias, Liz, para que la gente se vaya familiarizando con estas lenguas indígenas nacionales que se hablan en nuestro país, ricas en cultura, ricas en diversidad. Y bueno, ahora sí, platiquemos de esta experiencia que tuviste sobre el proyecto de El día que no amaneció en Zoque. Cuéntanos un poquito sobre qué va este cómic. Bueno, este cómic recupera la memoria en torno a los acontecimientos ocurridos tras la erupción del volcán Chichonal. En 1982, allá en la región norte de Chiapas, y que afectó a muchos poblados, a centenares y miles de familias
que tuvieron que huir, pero además mucha gente quedó sepultada bajo la arena y las cenizas. Es una forma también de honrar a todas estas personas que perdieron la vida, pero también de honrar a quienes se fueron, a quienes ya no volvieron al lugar, porque hay todo un tema también como de desarraigo y en torno a esta situación que podría verse como natural, pero en los acontecimientos sociales se juegan muchos aspectos, ¿no? O sea, es mucho más complejo que el simple hecho de que hay una erupción, pero además, qué lógicas hay alrededor del cuidado de la vida, por ejemplo, o de la prevención, que en este tema es como esta situación, ¿no? Qué cosas se pudieron prevenir para que esto no fuera tan trágico como lo fue en 1982. Entonces, de eso va la historia, y yo tengo la certeza de que esta historia, que tiene que ver con mi contexto inmediato, con un contexto más cercano a mí, atraviesa también a todas las personas de esa región, y todos los que vivieron este acontecimiento tiene que ver con ellos. Entonces, lo personal o mi experiencia inmediata también es colectiva. Entonces, en ese sentido va esta historia, y pues es justo para conservar también la memoria, o sea, la importancia de colocar en un trabajo de este tipo este acontecimiento es también poder preservar la memoria histórica, y que las generaciones venideras conozcan de dónde salieron sus abuelas, sus abuelos, sus padres, sus madres. Y cuando yo tuve este libro, que eso es un paréntesis, yo se lo mostré a mi hijo y le dije, esta es mi historia, pero es tu historia, y es la de todas las niñas y los niños, porque de ahí venimos. Entonces eso fue lo que yo le decía a él, y pues es que esta palabra para mi hijo, pues es también para estas generaciones, ¿no? Que actualmente pues son jóvenes, son niñas, son niños. Uh-huh. Liz, ¿por qué la titulaste El día que no amaneció en Soqui? Una, en la erupción del 82, la primera erupción ocurrió el 28 de marzo, que por cierto ya va a cumplir 44 años, ocurrió un día 28 de marzo, en la noche fue la primera erupción, pero le siguieron una serie de erupciones. De hecho, la erupción final, o pararon las erupciones después del 4 de abril. En una de estas erupciones que ocurrió el día 3 de abril, no amaneció. Fue tanta la expulsión de material del volcán piroclástico y de todo tipo de materiales, que no amaneció. La gente sabía que ya el día había avanzado, pero no amaneció, no solo en la región, sino en muchas partes. Entonces, estaba oscuro, como en penumbras. Entonces, se refiere exactamente como la parte culminante de todo lo que ocurrió. Entonces, de hecho, esa fue la devastación más grande. Cuando no amaneció fue cuando más hubo destrucción. Entonces, en mi lengua, Zoque, el título es Haja Puyuk Tehama Songo y Sokima. Soqui es para no nombrarlo como el pueblo, porque pues bueno, también hay ahí una creación que tiene literaria, porque o sea, sí, por supuesto que tiene que ver con la experiencia o la vivencia, pero hay una creación en la forma de narrar, en la forma de presentar el trabajo, y hay un lugar, el Zoqui, en Zoque es caracol. Okay. Y el caracol es una espiral de la vida, del tiempo, o en su forma es una espiral. Y entonces yo decidí llamarlo así, porque además hay una comunidad muy cerca de donde yo nací. Yo nací en un lugar que se llama Valtierra, es una comunidad que está en la parte alta de Chapultenango, y hay un lugar que se llama Zoqui,
y que además hay un río en donde había mucho caracol, pero además el río tenía una formación como de jícaras, de estos cuencos, ¿no? Entonces es muy representativo para mí y por eso decidí llamarle de ese modo. Liz, tú eres una mujer muy joven. ¿Cómo hiciste? ¿Quiénes estuvieron trabajando contigo para recuperar esta historia? Bueno, esta historia realmente yo la comencé a trabajar desde el 2012. Okay. Yo hice una serie de entrevistas con personas de la comunidad, con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos y otros vecinos. Y además era una narración que siempre estaba presente de muchos modos, ¿no? O sea, desde que comencé a tener memoria, esas historias se contaban siempre de muchas formas y todas las personas tenían sus formas de contar en cómo habían vivido esos acontecimientos. Todos los habían vivido de diferentes formas. Y entonces yo fui recuperando esta memoria, estas palabras, estos recuerdos, y los fui escribiendo. Y ya al final, antes de, digamos, estaba ahí, y estuvo muchos años, y tenía como reservada ahí esa historia. Digo, algún día voy a hacer algo con esto, ¿no? Tenían como una primera versión, que no es así como aparece en el cómic, tenía una primera versión, pero después de esto, cuando ya sale la convocatoria, y dije, no, ahora sí, es el momento. Entonces ya comencé a hacer la estructura en cómo quería presentar la historia. Y ya fue a partir de ahí que ya, así en la forma como lo conocen. Y bueno, hacer este proyecto, este cómic en la lengua, también estuviste acompañada de un ilustrador. Ajá, así es. ¿Quién fue el ilustrador? Bueno, el ilustrador de este cómic es José Luis Pescador, que es un narrador gráfico, bueno, hace narrativa gráfica, se especializa en hacer cómic, y él ya conocía la historia, había estado como de cerca, con la historia, con el contexto y todo. Cuando yo le planteé, lo leyó y me dijo de inmediato, va, lo hagamos, ¿no? Y después de esto, pues ya estaba, digamos, la parte del texto ya estaba. Entonces, para él implicaba como hacerla como esta narración gráfica, y poder hacer este diálogo, ¿no? entre el texto y las imágenes, y ya a partir de ahí ya comenzamos a retroalimentarnos, y pues ya que fue quedando el trabajo. Sí. Ahora me dices que le cuentas a tu hijo que es tu historia, es la historia de sus abuelos, es la historia que se vivió en tu comunidad. ¿Qué te dice, no? Al tener un material que además, Liz, estás narrando una historia, pero además es una manera de preservar, de fomentar el uso de las lenguas indígenas en las infancias. ¿Qué te dice tu hijo? Él se emociona muchísimo y me dice, ¿tú dónde estás en esta historia? O sea, quiere verme en la historia. Y le digo, es que yo estoy en todas esas historias. Él es pequeño, tiene 6 años, entonces, pero pues es la edad en que ellos también tienen una imaginación muy profunda. Claro. Ajá, de cómo ocurren los eventos o las situaciones, y él se emociona mucho y me dice, es que son todas las historias de todos, y le voy mostrando o diciéndole, mira, este que aparece aquí es tal vecino o tal cosa, así, y le voy como haciendo todo el contexto, y él se maravilla muchísimo. Bueno, sí. Para quienes quieran conocer más sobre esta, o que quieran tener, porque pueden tener, la verdad, la pueden descargar, está en la página del INALI. Sí, en la página del INALI es de descarga libre, gratuita, pueden leerlo está como en formato de ebook, así se llama, ¿verdad? Sí. Y también se puede descargar. Entonces, y también se está trabajando en un proyecto también muy bonito, que es un video. Así, están haciendo desde el INALI, en colaboración con otras instituciones, haciendo la versión animada del cómic,
que me parece que es un proyecto bellísimo porque hace esa transición de lo gráfico, del escrito, a otra versión. Entonces eso a mí me parece riquísimo y pues una posibilidad también de que la obra trascienda a otros formatos. Pero sí, y celebramos mucho estos esfuerzos, esta sinergia. Siempre he hablado de lo importante que es generar vínculos, de seguir fomentando estos esfuerzos para que las lenguas se sigan preservando a través de estos formatos, Liz. Pero quisiéramos escuchar, no sé si una o dos historias que estén ahí plasmadas para que la gente se anime, vaya y descargue este material. Claro. En la primera historia trata trata de la primera erupción ocurrida el 28 de marzo. La gente no sabía qué es lo que ocurría. Entonces, era marzo, abril, allá en la comunidad se considera temporada de calor y regularmente no llueve, o por lo menos, o si llueve, pero esporádicamente, pero pasan semanas en que no llueve, ¿no? Entonces la gente no espera lluvias. Sin embargo, comienza a llover, o sea, empieza a llover, ¿no? Y la gente dice, está lloviendo, porque caía, ¿no? Se escuchaba que caía. Entonces salen al patio como a resguardar la leña o a meter cosas que dejaron afuera para que no se mojen. Entonces se dan cuenta que no es lluvia, sino que es arena. O sea, lo que en realidad está cayendo es arena, ¿no? Y comienza como la alarma a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está lloviendo arena, no? Pues en ese entonces los medios de comunicación pues no eran como ahora, ¿no? Entonces no fluía tan rápido la información. Además, en la comunidad que retrata en la historia, pues no había luz, no había carretera, no, nada, ¿no? Pero sí había radio, entonces la gente escuchaba radio, ¿no? Y se comienza a saber que es la erupción, que hay una erupción del Chichonal, que en nuestra lengua le decimos Tzizungotza, que es en la montaña donde se da el chichón, que es una palmera que da frutos y que lo comemos. En esta temporada de Cuaresma se hacen muchos platillos con eso. Entonces, eso trata la primera historia, en que ocurre este shock de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué pasa, no? Nos vamos, huimos, dejamos todo y nos vamos, ¿qué hacemos? Entonces están como en este conflicto de que qué va a pasar, y también se muestra la vulnerabilidad pues de las personas que ahí están en la historia. Esta es la primera parte. En la segunda parte, que tiene un tono más íntimo, más personal, y se trata de una niña, niña, adolescente, que a la par de la erupción, de todo lo que está pasando afuera, comienza a menstruar. Entonces empieza a tener como su primera menstruación, pero ella no sabe lo que pasa con su cuerpo, porque nunca le han explicado que esto es real, o sea, no había una educación sexual como tal, o sea, para nada, ¿no? Entonces no es algo que se platique, que se converse, o que las niñas o los niños sepan qué va a pasar con su cuerpo, ¿no? Y entonces, pero como está tan asustada, piensa que es el miedo, o sea, el miedo que siente, que está comenzándole a sangrar, ¿no? Entonces siente pánico, siente terror, porque está sangrando y no sabe lo que está pasando, pero además toda su familia está también en el caos, porque intentan resguardar su vida, ¿no? Entonces ella cree que se va a morir realmente, porque no sabe qué pasa, ¿no? Y ya hasta siente que se está despidiendo ya de este mundo, y de hecho la historia se llama en español El miedo es rojo, porque es como esta metáfora, ¿no? De qué color le pondría yo al miedo, ¿no? Entonces, en el caso de mi personaje, niña, que a la vez tiene una gemela, una hermana gemela, que no está menstruando, y entonces no le cree, o sea, es como también esta... O sea, ella le cuenta lo que está viviendo. Ajá, y le dice, no, estás loca, lo que pasa es que no quieres hacer nada, no quieres guardar la leña, y por eso no, lo que tienes tú es dolor de ombligo.
es lo que tienes, pero eso no es cierto, ¿no? Y bueno, de eso va la historia, no, pues no lo voy a contar todo, pues para que quieran leerlo, ¿no? Y ya la última historia que también me parece, o por qué puse más bien, o sea, no, todo es importante, pero en la tercera parte ya habla de ya como la vulnerabilidad total de los pobladores sobre hacia dónde van a ir, ¿no? Desde esto de que les sacan de su espacio, de que tienen que llevarlos a refugios, en espacios, en lugares fuera de su territorio, pero además es como ahora como el desaliento total, ¿no? Decir ya, incluso uno de los personajes le dice a su mamá, o le pregunta a un adulto, ¿no? ¿Qué es ser damnificado? O sea, yo no sé qué es esa palabra, no la entiendo. Y ella le dice, damnificado es quien ha perdido todo, menos la vida. Entonces, ese es como el diálogo que tiene este personaje con un adulto. Y al final de la historia, y esto es como, o sea, con toda intención, fue propuesta así. Hay como dos familias que marchan hacia distintos rumbos, ¿no? Okay. Y que eso les transforma la historia. O sea, eso es como queda lo que le llaman en la narrativa o en la cuestión de la teoría literaria, la elipsis, ¿no? O sea, se separan. Unos toman un rumbo y otros toman otro rumbo. Y termina en donde no volverían a verse jamás. Porque en realidad así ha ocurrido, ¿no? Entonces hay gente que no volvió jamás, ¿no? Al pueblo. O sea, se fueron para siempre. O sea, se separaron las familias y no volvieron a verse. Qué maravilloso, sí, qué maravilloso. Así de eso va. Y yo me quedé reflexionando sobre la segunda historia. Ajá, sí. Que nos toca a muchas mujeres, toca la vida de muchas mujeres indígenas, ¿no? Uh-huh. Sin duda este cómic pues es sobre un tema en particular que ocurrió y que retrata la vida de una población en general, la vida de una cultura, y está ahí la memoria, pero son uh-huh. temas que nos hacen pensar también en el día a día, que siguen ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Como esta situación de el miedo, vergüenza, de no poder nombrar las partes del cuerpo, de no poder nombrar los procesos que por los que transitamos uh-huh. las mujeres indígenas, que se siguen viendo como un tabú. Entonces, pues este cómic nos da la oportunidad de reflexionar en estos temas. Uh-huh. Así es. Sí. Y bueno, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre lo importante que es este tipo de convocatorias. Sí, este tipo de convocatorias son una posibilidad de poder visibilizar nuestras memorias, nuestras historias. En la presentación de hace un momento yo decía que todos tenemos historias que contar. Y hay muchas historias que contar, y sobre todo en nuestras comunidades, desde los distintos espacios, hay muchas cosas que no se han dicho. Claro. Y que esta convocatoria es una posibilidad también de mostrar, de colocar en un espacio abierto y que pueda transitar a distintos escenarios esa sabiduría, ese conocimiento, esa memoria, ese legado. O sea, creo que estamos en un tiempo en donde es importante abrirnos. Sí es importante, digamos, estarse hacia adentro, por supuesto que es importante, pero también es importante abrirse al mundo. Y esta convocatoria nos da esa posibilidad, nos da esa oportunidad, y de ahí que sea su importancia del formato, que pues es visual, ahí esto es un formato muy agradable. Claro. Para distintos públicos, no solamente para las juventudes o las infancias, sino para todo público. Me parece que las imágenes también siempre son agradables a la vista, o sea, se complementa. Está bien cuando es puro texto, por supuesto que sí, pero también se complementa la forma de la lectura. Y Liz, bueno, me gustaría mucho que tocáramos un tema que ahorita dijiste sobre
la importancia de acercarnos a nuestra lengua, a nuestra cultura, de contar eso que ocurrió en nuestras comunidades, que ocurrió en nuestra familia, que impactan o que impactarán en la vida de otros, ¿no? De otras. Por ejemplo, ¿cómo fue desde pequeña? ¿Te gustó acercarte a la gente para preguntar, para entrevistar, hacer este trabajo con ellos? ¿Cómo ha sido? Fíjate que no sé qué tanto se conserve, pero voy a hablar de mi experiencia, ¿no? No sé cómo, lo que quiero decir es que no sé qué tanto aún sea de este modo, pero en las comunidades siempre habían espacios de habla, de que se cuenta la historia, ¿no? Mi papá fue un gran contador de historias, mi mamá también. Mientras estábamos en la cosecha, en la parcela, se contaban las historias. Que no dejes la mazorca porque va a pasar esto. Y ya te empezaban a contar una historia de lo que ocurrió, lo que le pasó. O sea, habían muchas historias que eran esta forma de entender la vida, ¿no? O sea, o no hagas tal cosa porque esto le pasó al perro y no sé qué tanto. Entonces, hay muchas historias así en las comunidades. Y también esto se convierte en una forma, pues como mucho más orgánica, ¿no? de contar historias. Y a partir de ahí, pues en mi caso, pues me va quedando esta forma de interesarme en las historias, en lo que ocurre o lo que le ocurre a las personas, como de querer conocer y de escuchar qué es lo que están contando. Y a raíz de ahí, o sea, creo que la escucha es muy importante. Entonces, si las infancias ahora, digamos, no escuchan ya sea a sus pares o a los adultos, entonces se van perdiendo de muchos acontecimientos, muchas historias. Entonces, ahí es como algo muy importante. Los mayores siempre tienen la historia, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos toca es como darle forma. La sabiduría. Sí, la sabiduría, claro, pero ellos ellos son los resguardadores de esa memoria, ¿no? Pues bueno, Liz nos da aquí un consejo muy importante: escuchar. Qué importante, ¿no? Escuchar, entender lo que ocurría y transmitir, que sigamos resguardando la memoria de nuestros pueblos. Y bueno, también la invitación es para que se acerquen a este cómic, lo conozcan, de verdad se van a enamorar. Próximamente ya tendremos este formato, el video. De animación. El video de animación. Muchas gracias, Liz, por estar con nosotros, por contarnos un poquito del día que no amaneció en Zoque, por escuchar la lengua Zoque. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu auditorio, pues un saludo y pues gracias, Yus Corolla, bueno, por escucharnos. Muchas gracias, Liz. Gracias.